Bien, estamos de vuelta en esta conversación interesante con Rosario Espinal. Preguntaba el compañero José María Reyes sobre la discusión para unificar o separar aún más las elecciones, la convocatoria de elecciones en el país, y en 2 años o juntarla nuevamente como fue una ocasión. Y preguntaba sobre si la gente realmente entiende por qué va a votar el próximo día 19. Adelante. No le podemos pedir a la ciudadanía que sea analista político. No, no, es demasiado. La gente está en su trabajo, criando los muchachos, pagando las deudas, con problemas de salud, con muchísimos asuntos. Queremos sí que la ciudadanía esté informada, eso lo queremos, pero no podemos pedir de la ciudadanía que haga un análisis exhaustivo de todas las opciones políticas y de todos los ángulos desde los cuales se puede analizar un político, un partido y demás. Ahora, la gente escoge una o dos razones por las cuales decide votar por quién va a votar. No es que la gente llega a la mesa de votación con la mente en blanco y dice Tim Marín de Dopingüe. No, Claro. la gente escoge algo, lo que fuera. Que me guste a mí o que le guste a usted, bueno, ya eso es otra cosa. Pero la gente tiene una o dos ideas de por qué va a votar. Yo escucho a veces que dicen, no, la gente aquí compran los votos. No, se puede comprar una franja pequeña de los votos, pero nadie tiene dinero, nadie, ni siquiera el Estado, para comprar una franja grande del electorado donde hay 8.100.000 y pico de mil electores registrados. Y aún votar a la mitad, estamos hablando de 4 millones de personas. Nadie tiene dinero para comprar 4 millones de personas. Ahora, que si tú eres empleado público, vas a votar quizás por el que más te podría asegurar que tú te quedes ahí, que esa es una razón instrumental. Bueno, es la razón que tú escogiste para hacerlo. Que tú lo haces porque ahora tú tienes un contrato en el Estado y antes no lo tenías, y que yo digo, pero deberían pensar un poco. Bueno, esa es la razón que esa persona escogió. Que lo hacen por una razón ideológica o que lo hacen porque este ha gobernado mejor que aquel. Eso va a depender. Cada quien va a escoger una o dos razones. Si cogen dos, ya estamos ganando, porque por lo menos tienen dos. Muchas veces nada más tienen una. Pero no podemos pedirle a la ciudadanía un nivel analítico político como el que se dedica a esto constantemente, porque no puede la ciudadanía. Incluso yo diría, en la República Dominicana hay un nivel de politización bastante alto comparado con otros países. Aquí la gente habla de política. Yo, por ejemplo, camino mucho y yo oigo a la gente cuando está caminando, que si caminan dos, tres, un grupito juntos, la mayoría de las veces la gente habla de política. Sí. A mí me sorprende a las 6 de la mañana, caminando y hablando de política. Y yo digo, pero que ni usted, que es su oficio. yo no pienso en eso cuando estoy caminando. Así mismo. Y entonces hasta me paran, Sí. caminando. Y yo, ahora tengo que hablar de cuando ese no es mi tema a esta hora. Rosario. Entonces aquí Pero hay una parte de la pregunta no respondida. entonces la otra parte de la pregunta es de unificar elecciones. Bueno, yo tengo 30 años, no de edad, sino diciendo, sino exponiendo por qué yo estoy a favor de la unificación de las elecciones. Siempre me he opuesto a la separación de elecciones. Aclaro, cualquier organización electoral que se adopte tiene ventajas y desventajas. Nada es perfecto. Nada es perfecto en la vida y nada es perfecto en los sistemas electorales. Ahora, después de yo analizar las ventajas y desventajas de separarlas a 2 años, a 3 meses o lo que sea, unificarlas, después de yo analizar los pros y los contras, yo considero que en un país como este es mejor unificar las elecciones. Aquí hay arrastre como quiera en la mayoría de las elecciones. Solo en elecciones de cambio, cuando ya se vislumbra que va a haber un cambio de poder, es que en elecciones separadas el partido que está en el poder no gana. Fuera de ahí, el partido que está en el poder gana. O sea que no se evita realmente mucho el arrastre. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con que las elecciones sean unificadas. Siempre lo he dicho, tengo 30 años diciéndolo. A pesar de que lo creo y de que lo digo,
no recomendaría una modificación constitucional para resolver ese problema ahora mismo. ¿Por qué? Porque yo considero que en la República Dominicana, a pesar de que yo tengo desacuerdos con esa constitución, grandes desacuerdos con esa constitución, la constitución deberían dejarla tranquila. Deberían dejarla tranquila. Déjenla en paz. Sobre todo porque en la constitución hay suficientes elementos que permiten la interpretación de las cosas. Ninguna constitución es totalmente clara en nada. ¿Por qué? Porque te da un derecho por aquí o te quita un derecho por aquí, por ejemplo, pero te lo da por acá. Entonces, al final, la política incide muchísimo en la misma práctica de la Constitución. Por tanto, yo no creo que aquí hay graves problemas ni problemas urgentes que se solucionen con reforma constitucional. Por eso es que yo digo, aunque hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo en esa Constitución, yo pienso que es mejor dejar esa Constitución tranquila con sus cosas positivas y sus puntos negativos, pero dejarla en paz, dejarla tranquila y tratar de ir evolucionando como sociedad y enfrentando los problemas que realmente constituyen grandes desafíos y no es la Constitución. Rosario, tú mencionaste cuando hablabas del doctor Leonel Fernández eh, que la sociedad nuestra ha cambiado y en ese sentido ha surgido Opción Democrática. A mí me gustaría que tú nos dijeras lo que tú piensas de un partido que ha tenido una serie de trabas, pero que ha logrado irse formando y que presenta una serie de cosas muy novedosas. Me parece a mí que en el escenario político es lo más novedoso. Me gustaría saber qué tú piensas y si llegaría a crecer, a ser un partido que de cara al futuro, para el 28 y los próximos periodos, se pueda seguir fortaleciendo. La Opción Democrática tiene un grupo de jóvenes muy talentosos, muchachos de mucho valor, de mucha formación política, educativa. O sea, realmente es un partido pequeñito, pero con gente muy buena, muy bien formada. Sí. Entonces, pero como todos los partidos pequeñitos, se le complica mucho el camino. Pero perdón, ¿se le complica por lo que están presentando, por el nivel de visión, porque la gente lo ve como, dentro de una sociedad conservadora, lo ven como algo muy progresista? ¿Por eso se le complica? Bueno, realmente todavía la sociedad dominicana, yo no diría que conoce a Opción Democrática, o sea que no es por lo que ellos no es por lo progresista que ellos puedan ser, sino porque es difícil siempre levantar un partido de ser muy pequeñito a hacer un partido competitivo electoralmente a nivel nacional. Es una inmensa tarea esa. Entonces, ellos tienen ese inmenso desafío, pero lo que sí tienen son cuadros jóvenes con muy buena formación política y ojalá que ellos pudieran sacar votos en estas elecciones. Mire, Rosario, todo parece indicar, de acuerdo a las encuestas que se han publicado hasta el momento, que Abinader va a pasar, va a ganar las elecciones con un buen porcentaje. Pero además parece que va a tener control del Congreso. Ya logró el control de los ayuntamientos. Para los próximos meses se espera que, elegido el presidente de la República, nos embarquemos en reforma fiscal, reforma constitucional, se está hablando de todo eso. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que deberá presentar a partir de ahora el PRM proyectando que pudiera tener ese gran control con dos reformas de frente? ¿Cómo lo visualiza usted, la experta en política? Bueno, Abinader tendrá una difícil decisión, va probablemente a tener su gobierno único, pero eso conlleva también problemas y responsabilidades. Y él tendrá que elegir dónde pone su capital político. Él va a salir, si lo que se proyecta ocurre, él va a salir con un capital político
y va a tener que decidir. Es difícil que él pueda usar ese capital político para hacer todas esas reformas que oigo por ahí que andan diciendo que él va a hacer. Aún tenga esa mayoría congresional, porque hay una sociedad que va a mirar las cosas, independientemente de los partidos de oposición. Hay una sociedad que va a mirar lo que el PRM va a hacer. Y ya el PRM no va a tener muchas excusas porque el gobierno anterior son ellos. Entonces ya no es que son 3 años o 2 años de gobierno, sino que ya se ha completado un periodo de gobierno, viene el segundo periodo. El PRM busca arrasar en estas elecciones. Y una razón fundamental, no es la única, pero una razón fundamental por la que busca arrasar es desplazar la idea de que el PLD era el gran partido del sistema político dominicano. O sea, y establecer sin lugar a dudas que el PRM es el gran partido. Eso por un lado. Y de parte de Abinader es un reto personal, sacar la mayor cantidad de votos posible. Superar a Danilo inclusive, que es la meta. Claro, comparado con el 61.4 que sacó Danilo. Para hablar de política contemporánea, lo de Bosch fue hace mucho tiempo. Entonces, desde el punto de vista personal, él quiere, mostrar que él logró ese gran apoyo. Ahora, con ese gran apoyo, con ese capital político que Abinader y el PRM van a salir, que se proyecta, si lo que se proyecta se concretiza, entonces ellos van a tener, yo mencioné anteriormente el reto de la unidad partidaria, que es algo que tienen que sortear por el problema de la sucesión de la candidatura presidencial. Pero además, en el tema de las reformas que mencionabas, cualquiera de esas reformas le crea serios problemas a un gobierno cualquiera, al de PRM, a cualquiera que se embarque. Hacer una reforma constitucional tiene muchos bemoles, porque tú puedes decir, sí es para A y B, y tú abres una constituyente y tú no sabes ahí todo lo que va a suceder y las energías políticas que van a surgir en torno a eso, en pro y en contra. Pero además, tú haces una reforma fiscal, llámela para relanzar el país, le puedes poner un nombre bonito, lo que sea. Al final, si le pones impuestos a la gente, eso va a molestar a la gente. Rosario. Señor Salvador, última pregunta. Sí, Rosario. Movilidad social. Hablas de poca competitividad, que es lo que ha traído este tipo de proceso electoral en el que estamos viviendo, el que estamos viendo. Pero movilidad social. De repente desaparecieron los fenómenos de carácter social. Desapareció como ente decisivo el sindicalismo de la República Dominicana, como ente decisivo. Existe en términos estructural, mínimamente, pero para demandar, para concretar, incluso con problemas, el único que tiene peso ahora mismo como gremio, como sindicalismo, la ADP, porque concitan dudas en la población sobre la validez de su existencia incluso, o de su lucha, para ponerlo un poco más reducido. El gobierno se agencia el respaldo vendiendo un supuesto pacto, un posible pacto con las centrales sindicales, pero se agencia el respaldo de las centrales sindicales a los apretos de reelección. ¿Qué nos espera en términos de movilidad social, de movimientos sociales a la República Dominicana después de haber visto prácticamente desaparecer la Marcha Verde? Anunciar a priori los movimientos sociales es muy difícil, porque los movimientos sociales surgen de repente, así en condiciones X. Entonces, ahora mismo no se vislumbra. Yo pienso que podría facilitar movimientos sociales una reforma fiscal, que se ponga impuesto a la población, eso podría alterar, podría ser. Pero los movimientos sociales, aquí hubo mucha intensidad de movimiento social, sobre todo por la Marcha Verde, y los efectos y otros movimientos que surgieron de ese movimiento grande en el periodo 2017-2020. Entonces la sociedad venía como con toda esa movilización y de repente parte del aburrimiento del momento no es que se resolvieron los problemas, sino que
hubo una especie de agotamiento porque hubo mucha movilización para ya sacar al PLD de su largo reinado. Y ha habido como un receso en este periodo de movimientos sociales. Además, el gobierno tiene 2 años, más de 2 años, enfocado básicamente en su reelección. Y todo lo que el gobierno hace es calculado en términos de su rédito político. Rosario. Entonces, así no ha enfrentado a ningún sector prácticamente. Gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Espero que podamos volver a vernos pronto para seguir analizando estas cosas. Nos tenemos.